Ya quitamos nosotros la varilla analizadora y ahorita le hemos cambiado por el grafito, ¿verdad? Aquí podemos ver, aquí está la cajuela y aquí está el grafito. Vean la cantidad de grafito que sale de lo que es la punta, y esto me permite una mayor posibilidad de marcar los ecuadores protésicos en dientes que son más largos. Estos no son tan largos, pero a veces tenemos dientes muy largos que necesitamos también que el grafito baje más. Ahora, si es de considerar también de que si ustedes son un poquito descuidados o un poquito torpes en el movimiento de la mesa con respecto al grafito, esto se puede quebrar fácilmente y van a tener que cambiarlo. Así que traten de manejarlo con mucho cuidado, ¿verdad? No es necesario hacer mucha fuerza, solamente es una cuestión de movimiento. Ahorita vamos a hacer el trazado de los ecuadores protésicos en dos momentos, ¿verdad? Ahorita en este primer momento ustedes van a ver una toma abierta donde van a ver cómo yo muevo la mesa y cómo muevo el paralelizador, ¿verdad? Para poder ir marcando el ecuador protésico. Y en un segundo momento vamos a ver ya más específico de este otro lado con el diente, ¿verdad? Entonces, ahorita lo que me interesa es que ustedes vean cómo es el movimiento. Entonces el grafito ya para entrar en esta primera aproximación hacia el ecuador protésico, el grafito, ¿verdad?, tiene que topar con las alturas de contorno para poder ir delimitando ese ecuador que yo necesito obtener, ¿verdad? Entonces yo no puedo mantener estático este paralelizador. ¿Por qué? Porque tengo el contorno gingival, marca el movimiento que yo tengo que hacer de ese grafito. Entonces el marcar el ecuador protésico está altamente involucrado tanto mover la mesa y también mover la varilla, el paralelizador simultáneamente. Entonces ahorita vamos a aflojar, ¿verdad? Vamos a aflojar el tornillo para poder mover libremente el paralelizador. Entonces yo lo que tengo que hacer es mover la mesa y mover simultáneamente lo que es el paralelizador. Con esta mano yo muevo y voy colocando el grafito en la mejor posición para marcar, y con esta otra mano voy moviendo la mesa, ¿verdad?, para poder obtener, ¿verdad? Entonces yo voy a ir moviendo, voy a ir moviendo la mesa y a la vez yo voy moviendo el paralelizador y voy dejando una marca. Entonces suavemente, ¿verdad?, lo voy deslizando y voy marcando para que me quede muy definido, ¿verdad?, lo que es el ecuador protésico. Quiero que vean esto, ¿verdad? Entonces ahí está. Vamos a trazar el otro, ¿verdad? Me voy a la superficie proximal y empiezo a deslizar el modelo para frotarlo junto con lo que es el ecuador protésico, junto con lo que es el grafito. Y aquí yo puedo ver, si ustedes van viendo, yo voy rotando y bajando el paralelizador para poder marcar adecuadamente, y a la vez voy moviendo suavemente la mesa para poder delimitar. Y ahí podemos observar, ¿verdad?, cómo me quedaron los ecuadores protésicos. Tengo que hacerlo de ambos lados, ¿verdad? Tengo que reconocer que estoy ante una brecha dentosoportada. Hay uno anterior y un pilar posterior. Por ende, yo tengo el diseño de mi gancho, el que yo voy a colocar acá, tiene que tener un brazo retentivo y un brazo recíproco. Y ahorita ya vi un brazo. No sé cuál va a ser cuál todavía. Lo voy a determinar después cuando observe los ecuadores protésicos. Por lo tanto, me voy a ir al otro lado, ¿verdad?, y voy a marcar. Suavemente deslizo y ahí voy. Y repaso. Si yo no veo que se está marcando un ecuador protésico, no me tengo que asustar, porque tal vez simplemente no hay contorno, ¿verdad? Lo que tengo que asegurarme es que algo se tiene que ver. Después vamos a interpretar lo que son los ecuadores protésicos. Esto es lo que tuve de acá. Y acá lo voy girando lentamente, y aquí lo tengo. Entonces, por favor, hacer un acercamiento y que se vea bien el ecuador protésico. Ahorita ya voy a fijar el grafito, ya no vamos a continuar, ya terminamos, ¿verdad? Aquí está el ecuador protésico, significa de que esta es la área de mayor contorno de esta superficie
aquí podemos ver el ecuador protésico, aquí podemos ver de que está el ecuador, la mayor altura de contorno de esta superficie palatina. Démosle la vuelta, ¿verdad? Veamos, aquí podemos ver ecuador protésico acá y el ecuador protésico acá. Entonces, yo ya estoy en posibilidades de observar los ecuadores protésicos e interpretarlos para poder colocar un gancho o no. Entonces, ¿cuáles son las cosas que me tengo yo que recordar? Cosa número 1. Yo tengo que recordarme cómo deben de ser los ecuadores protésicos ideales para los ganchos que yo tengo pensado colocar. Entonces, para una brecha que es dento soportada, como el 95% de los casos yo los logro desarrollar con un Akers simple, ¿verdad? Ya si hay un tema de estética o un tema de contorno diferente, yo podría optar por un gancho diferente, una proyección vertical, vea cualquiera de la proyección vertical o un brazo o un gancho circular, pero de otro diseño. Podría ser un Akers invertido o un anular. Eso dependerá de cómo sea, pero en la gran mayoría de los casos yo lo resuelvo con un Akers simple. Las reglas de diseño de un Akers simple le hacen a uno entender de que el apoyo siempre va adyacente a la brecha de déntula. Aquí tenemos la brecha de déntula. Las posiciones adyacentes son mesial del pilar distal y distal del pilar anterior, ¿verdad? Entonces podemos ver, aquí es adyacente, aquí es adyacente. Entonces, ¿qué significa? Que los brazos van hacia allá para el pilar anterior y los brazos van para acá en el pilar posterior, ¿verdad? Entonces yo tengo que interpretar, tengo yo contornos para que ingrese una parte retentiva, para yo tener un área retentiva para un brazo retentivo acá. ¿Puedo o no puedo? Entonces es lo que yo tengo que interpretar, y la única manera que yo lo puedo interpretar es conociendo a ciencia cierta hacia dónde deben de ir las áreas retentivas y los ecuadores protésicos ideales según el gancho que yo lo quiero colocar. Esa información ustedes la pueden obtener en los cuadros que están colocados para que ustedes los puedan descargar de los componentes. Entonces ustedes tienen que asimilar, cuál es la posición y compararla con lo que tienen, porque no existe otra manera para poder saberlo. Entonces yo tengo que ver los contornos. Este diente tiene contornos para poder recibirlos. En esta superficie, en la punta retentiva debería de ingresar a este nivel, pero estoy viendo que hay muy poco espacio para poder colocarlo. Probablemente esta superficie esté mejor preparada para poder recibirla que que se encuentra acá, ¿verdad? Si yo le doy vuelta a este nivel, aquí encuentro que no tengo ningún ecuador protésico, y aquí tampoco puedo tener un ecuador protésico. ¿Qué significa lo que estoy viendo? Significa que las superficies palatinas, al tener los ecuadores protésicos bastante bajos, ¿verdad?, me puede servir como que para poder colocar tranquilamente los brazos recíprocos que yo debo de buscar acá. Porque recordemos que los brazos recíprocos, todo el brazo se encuentra arriba del ecuador protésico, en el área supraprominencial. En cambio, los brazos retentivos, solamente 2/3 van en el área supraprominencial y 1/3 se encuentra en el área infraprominencial. Y tengo potencial de desarrollar eso a este nivel, y aquí sí tengo que ver cómo voy a hacer, porque aquí sí realmente no veo claro para dónde voy a tener que ir, y eso me va a obligar a analizar qué otro gancho puedo colocar que no sea ese Akers simple, que es mi primera elección. Y todo el proceso de selección de un gancho entre todos los que tengo radica en eso, en ver, cuando uno tiene clara la regla del diseño, uno siempre tiene una primera idea, pero si uno no puede hacerlo, entonces tiene que buscar otras, según los contornos que uno tiene. No existe una receta específica para poder hacer esto. Entonces vamos a tener que hacer un análisis más profundo acerca de esto. Ok, entonces ya tenemos el ecuador protésico. El ecuador protésico le hace falta refinamiento, y eso ya lo vamos a arreglar. Lo que yo quiero hacer
es colocar el medidor de socavado ahorita para saber si yo efectivamente puedo ocuparlo y si tengo un área de socavado útil donde yo pueda colocar mi tercio para después modificarlo. O sea, muchas veces nosotros nos vamos a encontrar con el hecho que podemos detectar ecuadores protésicos, pero no necesariamente tienen áreas de socavado útil. Entonces es importante, antes de hacer cualquier modificación, antes de hacer cualquier cosa, el que yo pueda encontrar esa área y que sea realmente válida. Entonces yo para eso voy a ocupar mi medidor de socavado. Recordemos, este medidor de socavado mide 0.01 pulgadas. Lo que mide eso es la lenteja que yo tengo acá, ¿verdad? Y es el que se utiliza para poder utilizar, el que se utiliza para aleaciones base, que en este caso serían de cromo cobalto, ¿verdad? Entonces, ¿cómo yo utilizo el medidor de socavado? El medidor de socavado solamente lo voy a ocupar en el lugar donde yo pienso que voy a colocar el tercio retentivo del gancho, o sea, acá. Este es el único lugar. No tengo necesidad de andar ocupando esta punta en ningún otro lugar más que en esta, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Entonces, yo aquí ahorita tengo un móvil, completamente tengo un móvil, el paralelizador, y lo que voy a hacer es que lo voy a bajar un poquitito, tal vez tratando que la lenteja me quede al mismo nivel de lo que es el margen gingival, y voy a aproximar el modelo al nivel de donde se encuentra el área de retentiva que yo espero encontrar. Entonces, en este punto, si ustedes ven, solamente contacta la varilla que viene dentro del medidor de socavado con el ecuador protésico. Entonces lo que yo voy a hacer es lo siguiente: cuando yo ya esté claro que ahí contactó, con un movimiento suave yo voy a levantar el paralelizador, o voy a subirlo de esta manera, que va subiendo. Entonces la lenteja va a topar con el tejido dental. Entonces en este punto que se encuentra acá, yo voy a fijar con mi tornillo la posición, ¿verdad? Y voy a encontrar lo que es lo que vendría siendo el ángulo de convergencia cervical que me constituye ese área de socavado útil que voy a tener. Entonces, para efectos de video, yo voy a ocupar un lápiz, ¿verdad? Voy a ocupar un lápiz con punta y voy a trazar con el lápiz, ¿verdad?, abajo de la lenteja, una línea, ¿verdad? Entonces la voy a trazar. Voy a separar ahorita el modelo, voy a aflojar el tornillo, ¿verdad? Y yo voy a aflojar el tornillo, separo y puedo ver, aquí se encuentra esta línea, ¿verdad?, que es la que acabo de dibujar con la punta, que se encuentra debajo de la lenteja. Entonces aquí tengo ecuador protésico y aquí tengo la línea. Entonces, ¿qué significa esto que acabo de hacer? Significa que desde un punto de acá a otro punto acá, yo puedo colocar la punta de un gancho, ¿verdad? Entonces esta es el área retentiva útil donde yo puedo colocar mi brazo retentivo y que entre tranquilamente para tener una muy buena retención. Bueno, ya sabemos que existe un área útil de socavado a este nivel. Estamos claros, ¿verdad? Entonces, quiero que observen, yo acabo de dibujar ahorita el ecuador protésico con el grafito, y a donde quisiera yo, esta línea que está acá, la acabo de dibujar yo, y es donde yo quisiera que estuviera el ecuador protésico, ¿verdad? Entonces, cuando yo hablo de los ecuadores protésicos ideales, sobre todo en un gancho circular, es porque yo tengo que garantizar de que los dos tercios que quedan supraprominenciales puedan tener un acceso fácil hacia el tercio, a donde se encuentra el área socavado útil, donde va a ingresar solamente el tercio retentivo, ¿verdad? Entonces yo tengo que garantizar de que entre tranquila y fácilmente, sin que después vaya a hacer, por ejemplo, vaya a contactar una cúspide antagonista sobre él porque no había espacio donde colocarlo. Entonces, además tengo que garantizar de que el gancho pueda tener la forma que le corresponde, y que lo vamos a ver en otro momentito cuando yo dibuje el gancho, cuando yo lo haya modificado. Entonces yo puedo ver que desde aquí está la línea que yo quisiera tener ideal, y aquí yo puedo ver que aquí está el ecuador protésico. Hay una discrepancia.
Entonces yo puedo realizar un procedimiento dentro de la preparación de boca en donde yo puedo desgastar esta superficie dental a este nivel para poder llevar el ecuador protésico de acá para acá. Lo puedo hacer. Es siempre bueno hacerlo en yeso y hay que hacerlo en este momento, no realizar el análisis y decir simplemente no puedo. O sea, lo que hay que hacer es detectarlo y si realmente no hay, ver si se puede obtener el ecuador protésico requerido o no. Entonces yo lo que hago es hacer desgastes. Para hacer desgastes yo voy a utilizar el bisturí que yo tengo acá. Tengo que tener un bisturí con filo, ¿verdad? Entonces yo voy a empezar a desgastar este ecuador protésico a este nivel para llevar esto a este nivel. Entonces, para poder realizar esto hay que tomar varias consideraciones. Yo debo de tener, cuando voy a hacer un modelo, cuando voy a hacer un análisis de modelo para removible, yo tengo que tener varios modelos, ¿verdad? Para poder realizar el análisis, ¿verdad? Porque yo ahorita lo voy a desgastar y si resulta que me pasé en el desgaste o pasa alguna cuestión donde yo pierda alguna característica anatómica, entonces, y solamente tengo un modelo, voy a perder tiempo porque voy a tener que citar al paciente para poder tomarle otro modelo y volverlo a hacer. Entonces siempre se recomienda tener dos modelos, ¿verdad? Uno para modificar y uno para tenerlo como reglamentario. Dos, yo tengo que tener un bisturí en buen estado, un bisturí con filo para poder hacer el desgaste. Las maniobras que yo voy a hacer, en el yeso, ¿verdad? Entonces tengo que hacerlo con el yeso que se encuentre mojado. Y tengo que fijarme muy bien en la angulación en la que yo coloco el bisturí, porque de la misma angulación en donde yo coloco el bisturí, igual voy a tener que colocar la fresa cuando yo haga esas modificaciones en boca. Entonces tengo que fijarme en esos detalles porque son muy importantes. Tercera consideración que yo debo de tener. O sea, yo puedo desgastar el modelo, pero yo debo de fijarme bien qué tanto estoy desgastando. Porque si yo desgasto demasiado el diente en cuestión en el modelo, debo de recordar que la misma cantidad de desgaste debo de realizar en diente. Y si es demasiado lo que estoy desgastando, yo tengo que ubicarme en el grosor de esmalte con respecto a la dentina que el paciente tiene en boca. Porque si yo desgasto demasiado, probablemente voy a desgastar esmalte demasiado y voy a exponer dentina. Uno de los principios básicos y fundamentales para poder hacer preparación de boca es que yo puedo realizar cualquier tipo de desgaste para poder obtener un contorno ideal media vez se encuentre en el esmalte. Si me paso a dentina, entonces ya arruiné toda la situación porque el paciente va a tener sensibilidad y probablemente me obliga a realizar un procedimiento que de corona o algo así que tal vez no estaba presupuestado. La cuantificación de la cantidad de desgaste también me sirve porque si yo determino que el contorno es imposible de obtener, probablemente significa que debo de buscar otro diente para poder colocar un retenedor o buscar otro diseño, ¿verdad? O hacer algún tratamiento adjunto para poder obtenerlo, como por ejemplo si el diente tuviera una mala posición, ¿verdad? Estuviera demasiado inclinado y el tener que desgastarlo probablemente me requeriría tener algún problema de exposición pulpar y tendría que hacer una endodoncia previa para poder realizar después una corona que tenga contornos adecuados. Entonces para eso me sirve este momento. Cualquier cantidad de desgastes que yo haga, yo tengo que irlas anotando en un papel aparte, ¿verdad? En la hoja de diseño tengo que colocar a dónde lo hice, sobre todo la ubicación para poder estar claro, porque debo de recordar que a veces yo estoy haciendo un análisis de un diseño, pero esto queda registrado y otro compañero más adelante pueda necesitar retomar ese análisis y debe de estar en la plena capacidad de interpretar lo que ustedes están dejando. Entonces yo puedo ver que tengo que desgastar esta cuestión. Bueno, entonces ahorita vamos a cortar el modelo de eso. Yo ya lo mojé, el modelo de yeso ya está listo, entonces voy a empezar a raspar. Yo quiero que vean ustedes que estoy colocando el bisturí de una forma angulada
y estoy tratando de borrar, ¿verdad? Estoy tratando de borrar lo que es el ecuador protésico que el paciente tenía anteriormente, ¿verdad? Para poder dejar solamente el que yo quiero que quede. Entonces, ahorita estoy cortando, estoy dejando el polvito de yeso para que se vea la cantidad que he cortado. Considero de que no es como que demasiada la cantidad que he cortado, ¿verdad? Y que se puede quedar estrictamente en lo que es esmalte. Entonces ahorita, esto es lo que yo acabo de hacer, pero yo todavía no sé si ese es el ecuador que yo quiero. Entonces ahorita me voy a regresar al tangenciómetro y voy a volver a marcar el ecuador protésico para ver a dónde se encuentra y si me coincide con esta línea que era la que yo quería. Vamos a ver. Entonces ya podemos ver, solamente tengo la muy línea que era lo que yo quería, y vamos a verificar que ahí esté. Entonces voy a empezar a hacer la marca con el grafito, ¿verdad? Y voy a ver. Si ustedes ven, prácticamente casi que ya llegamos. Tal vez solamente tenga que cortar una esquinita acá para poder obtener el ecuador protésico que yo quiero. Pero creo que así como está es más que suficiente para poder garantizar que los 2/3 rígidos del gancho circular que tendrían que ir colocados acá van a entrar libremente para poder engancharse en el área de socavado útil que yo tengo aquí. Entonces puedo decir de que ese diente ya se encuentra listo para poder recibir el gancho. Tengo un ecuador protésico adecuado para poder colocar el gancho recíproco, y el brazo recíproco y el brazo retentivo. Los 2/3 rígidos van a entrar tranquilamente y van a llegar al área de socavado útil. Entonces ya puedo considerar yo que ya está listo. Entonces, lo que yo acabo de hacer, tengo que repetir ese mismo procedimiento de trazar el ecuador protésico, cortar y todo eso. Tengo que hacerlo para este diente, para este diente y para este diente. O sea, es el mismo procedimiento que yo debo de ir haciendo. Entonces voy a ir repitiendo uno por uno para ir acondicionando, y cada uno de ellos yo voy haciendo los desgastes pertinentes para poder obtener la mejor relación. Si aún haciendo desgastes yo no obtengo ningún ecuador protésico, un contorno adecuado para poner un gancho, probablemente me esté obligado a realizar el último procedimiento que nos queda de preparación de boca, que es una corona analizada. La corona analizada se indica siempre y cuando yo no tenga ni un solo contorno positivo, ¿verdad? Para poder colocar un retenedor directo de una forma confiable y adecuada. Una de las partes más difíciles del diseño, parece como broma, pero realmente no lo es el dibujar. Porque uno tiene el concepto de la forma según lo que uno ve en los libros, pero llega el momento de dibujarlo en lo que es el diente, ¿verdad? Entonces, muchas veces, por dibujar mal la forma de un componente, yo me puedo encontrar en esa triste situación en que lo dibujo mal, el técnico me lo va a colocar mal por ende. Y eso me puede llevar después situaciones como tener ganchos que no tienen retención o ganchos que tienen una retención excesiva, y me puede dar problemas. Entonces es bien importante tener claro todo el panorama para poder hacerlo esto. Entonces existen distintos métodos para poder dibujarlo. Hay un método donde ustedes ocupan distintos colores para poder dibujarlos, ¿verdad? Hay un método donde no se ocupa ningún tipo de color. Yo no voy a ocupar ni un color, voy a ocupar el mismo que tengo acá. Entonces yo tengo que recordarme que el brazo tiene una forma como una curva, o sea, viene desde acá y entra despacito hasta esta parte de acá. Recordemos que yo tengo esta línea de acá y esta línea de acá, y entre esto yo puedo aterrizar lo que es el gancho. Entonces voy a empezar a dibujarlo, y tengo que dibujarlo de una forma tal que me quede, ¿ven cómo entré? Ahí está. Y ahí está. Entonces, la punta del gancho, a ustedes la pueden ver acá, está en la parte infraprominencial. Puedo hacerlo un poco más larga si ustedes quieren. Vamos a hacer un poquito más larga. ¿Ve? Y puedo ver
que ya ingresó en la parte infraprominencial, y los 2/3 rígidos se encuentran, ¿verdad?, en esta parte de acá que yo coloqué. Entonces ya tengo mi gancho dibujado. Este es mi brazo retentivo. Y el otro brazo, ¿verdad?, que está acá, yo lo puedo dibujar tranquilamente donde yo quiera. Ni tanto, ¿verdad?, porque yo tengo que... Porque aquí yo puedo ver, aquí está el gancho. Yo tengo que garantizar de que cuando el paciente muerda no vaya a topar. Si yo dibujo muy alto el gancho, entonces el paciente cuando muerda puede toparle la oclusión a lo que es el brazo, y me va a tocar desgastar el brazo para poder colocarlo. ¿Y cuál va a ser el problema cuando yo tenga eso? De que yo voy a debilitar el gancho y se puede fracturar. Entonces tengo que tener mucho cuidado. Entonces aquí está el brazo, todo el brazo recíproco sobre el ecuador protésico, y con una cantidad de espacio lo suficientemente adecuado. Quiero que se observe la forma en que lo he ido dibujando, y de esta manera yo voy haciendo los ganchos de acá y del otro lado hasta poder completar el resto del diseño del aparato removible. So